Este es un video de un periodo difícil en la vida de Argentina que yo conozco como nunca más. Cuando veía estas palabras en las calles de Buenos Aires, quería saber qué había detrás de ellas. A veces las historias simples de la vida de las personas pueden decir más que los gruesos libros de historia. Así que tomé una entrevista con mis suegras que fueron testigos presenciales de época nunca más. Y una mañana hay 5 tableros de dibujo que no vino nadie. Todos los soldados arriba de los techos y todos los Gustavo y Patricio metidos adentro, Inés y yo. Él la pasó más la época de la guerrilla que yo. Yo la pasaría mucho mejor hablando, comiendo torta y no esperar de que hable todo y después me regalan la torta como pago. Bueno, no, te decía el tema de los 50 años, han pasado 50 años. Pero fíjate vos que es notable esto, ¿no? Porque uno piensa de que pasó hace 50 años y parece que fue ayer. Y no solamente parece que fue ayer, podía volver a ocurrir mañana. Ay, no. Bueno, pero la guerrilla, justamente como dice como dice el nombre, es una guerra chiquita, guerrilla, es una guerra chiquita. Pero muy sangrienta. Lo que yo me movía hace 50 años. En ese momento yo me estaba recibiendo de arquitecto, porque yo me recibí en el año 74, que justo el momento del 70, en el 76. Plena guerrilla. Plena guerrilla. Y a los efectos de moverse y estudiar fue complicado, era complicado para moverse porque había un estado de guerra. Un estado de guerrilla, no era una guerra con bombardeos y cosas que te rompieran la ciudad, pero era una cosa muy violenta, hubo muchos muertos, había muchos muertos y secuestraban a la gente, cotidianamente mataban de un lado y mataban del otro. Claro, se mataba en una guerra. En guerra hay 2 bandos donde 2 bandos tiran. Los militares tiraban con lo que tenían y los guerrilleros tiraban con lo que tenían. Entonces era permanente, todos los días era bombas, muertos, asesinatos, fusilamientos. Sí, fue. Que vos no veías los muertos por la calle, muy de vez en cuando, pero vos te enterabas a la mañana que la noche anterior había pasado esto, habían matado aquí, había un tiroteo allá. No es como la guerra que vos la ves como una película, la guerra, que la gente se mata delante tuyo. Sí, acá no, estaba todo muy oculto. Acá, viste, pero te enterabas de que pum, una bomba en tal lado mató a tanto, otra bomba por allá. Y bueno, y así todo, en el medio de todo eso teníamos que ir viviendo, estudiando, trabajando. Y mucha gente fue retenida sin tener culpa de nada. Y como toda guerra siempre hay muertes inocentes. Hay gente que no tenía nada que ver y, qué sé yo, a gente que estaba paseando, pues, explotaba una bomba y morían 4 o 5 que no tenían. Claro, de un lado y del otro, las dos cosas, todo estuvo muy mal y fue en cierta forma muy sangriento, porque los que estaban presos y las mujeres que estaban presas y todo, la familia ni los podía ver, ni se enteraban nada. ¿Cuándo, Roberta, en esta época? No, yo trabajaba por mi cuenta. Por mi cuenta, y era contratado para determinados trabajos para distintas empresas. Entonces yo trabajaba a lo mejor 3 meses para una empresa, por un contrato, terminaba, iba a otra empresa, y después de todo eso empecé a trabajar por mi cuenta. O sea, yo después nunca más trabajé en empresas. Trabajé mi profesión en forma independiente, hacía los trabajos, pero nunca trabajé para terceros. Pero en esa época sí, porque yo me estaba recibiendo en ese momento.
¿Y cómo esa historia cuando no vinieron personas al trabajo? ¿Cómo se pasaba? Bueno, en ese momento yo estaba trabajando en una empresa que era una empresa grande, donde estábamos. Yo Pichín. trabajaba de dibujante de arquitectura en ese momento. Y trabajaba en una empresa donde había, en la sala que estábamos nosotros, éramos como 40 empleados. Cada uno con su tablero de dibujo, su lugar, su escritorio. Y estaba la guerrilla y se hablaba sobre la guerrilla, la parte política y todo eso. Y una mañana hay 5 tableros de dibujo que no vino nadie. Bueno, podía haber sido que estaban enfermos. Al día siguiente tampoco. Y al tercer día que no estaban, vino la versión que ya se sabía que habían sido muertos por acción guerrillera. O sea, estaban metidos en algo ellos. Entonces, 5, eran 3 chicas y 2 muchachos. Jóvenes, éramos todos jóvenes. Que nunca más los veías. No, pero esos sí los veían, no estaban desaparecidos, esos los mataron. Ah, los mataron. Sí, porque fue un tiroteo, los encontraron en una casa y mataron a todos adentro de la casa. Bueno, esas casas, viste, son mucho, gente que se fue, compañeros que se fueron a España, se fueron escapando con la familia, hasta con hijos chiquitos, y se fueron al exilio. Cristina, como cuenta esta historia de sus vecinos con un ejecutivo. Ay, cuando tenían secuestrado, pero que no lo podíamos creer. De golpe, aparecieron todos los soldados ahí metidos adentro de casa en el jardín. Adentro. ¿Cómo antes Cristina decía cómo vivía una familia? Sí. Cómo iba a unas tiendas, sí, compraba algo. Era una pareja grande, 50 años, una cosa así, con la bolsita de las compras, que vivían al lado de casa donde hace poco se habían mudado. Y después, no, pues, y de golpe y porrazo, todos los soldados arriba de los techos y todos los Gustavo y Patricio metidos adentro, Inés y yo. ¡Buah! ¿Y qué pasaba? Y ellos como entran policía, entran de casa de Cristina. No, adentro de mi casa no. No. Al parque, en el parque. Afuera, en la vereda. En los techos, ¿viste? Rodearon toda la casa. Claro. Pero la casa era la de al lado. La de al lado, una casa chica, ¿viste? Con una casa chica. La cuestión es que después nos enteramos que tenían secuestrado a un gerente de una empresa. A un gerente de una empresa. Y que era ese matrimonio, los dos eran guerrilleros. Y se los llevaron y desaparecieron. Y así, no, nunca vieron, no sé, ni claro, bueno, porque era una acción. ¿A quién desaparecieron? Como policía vino y encontré ese ejecutivo, ¿sí? Sí, a los tiros, estuvieron a los tiros, adentro, claro, hasta que sacaron al matrimonio. Liberaron al secuestrado. Y lo liberaron. Y después Cristina no veía nunca este matrimonio. No, se lo llevaron presos. Y listo. Y sí, no sabe qué le pasó. ¿Eso? No, desaparecieron. Se llevaron al que estaba prisionero y se llevaron a los guerrilleros. Por lo general, en esos casos, donde había estos viejos que estaban en la casa, cuando hacían el operativo, prácticamente ahí los mataban. Sí, yo creo que sí. No era que ahí los metían en la... Ahí, viste, tiro en la cabeza y... ¡ping! ¡Chao! Eran tiros, nosotros metidos adentro con los chicos, no nos enteramos de nada. No. A no ser que buscaran algún dato, necesitaban algún dato, que en vez de matarlos ahí, los llevaban, los torturaban para que dijeran lo que querían que dijeran. Quiénes eran los compinches, quién los había traído. Pero nunca más se supo, ni idea. Porque el asunto funcionó a través de la tortura. Y así ganaron la guerra los militares, con la tortura y la desaparición. Que era que yo estaba en la facultad, por ejemplo.
Y yo estaba metido en la guerrilla. Yo estaba metido en la guerrilla. Si a mí me agarraban, me torturaban y me decían, ¿quién es tu compañero? Y yo tenía que decir, ella, porque me estaban matando. Bueno, a la noche iban a la casa de ella, la agarraban a ella, la torturaban y le decían, ¿quién es tu compañera? Ella, todo por delación. Y agarraron a miles así, iban a buscar uno, a otro, a otro, sí, a otro. Pero también a otro. los guerrilleros hicieron su Y así es parte. como ganaron, porque realmente fueron liquidando a todo el mundo. Uno, agarrándolo de a uno, lo fueron matando casi de a uno. No había combates donde vos decís estaban de este lado los militares y los guerrilleros tirando, no. Acá en la ciudad no se Pero veía. en Salta sí. Hubo focos en la provincia, estuvo en Tucumán en los cerros, por ahí, pero en la ciudad no. Esa familia no estaba parecida como unos guerrillas, no. ¿Cómo? Este matrimonio que vivía cerca de la casa de la Cristina, no Al lado. estaban, sí, no estaban parecidos como gente comunes, sí. Como Sí, era un matrimonio como nosotros, que vamos a comprar, como iban con la bolsita. y estaban cuidando a uno. Porque la guerrilla, una de las cosas que tenía era que tenía que conseguir dinero, porque la guerrilla tiene que comprar armas, tiene una serie de cosas. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Secuestraban a ejecutivos de empresas, porque los agarraban y ahí a la empresa le decía, queremos $5 millones. Ahora entendí por qué, porque no podría entender por qué agarran ejecutivos. Para agarrar plata, eran secuestros. Con hermanos de Roberto, ¿correcto? Yo entendí que hermanos, cuando viene autobús a universidad. Claro. Esta historia. Bueno, esos son, si querés lo cuento yo, esa anécdota. En aquel entonces había mucha actividad política dentro de la facultad, de la universidad. Porque como en la universidad estaba toda la juventud, los guerrilleros trataban de copar las facultades. Y los estudiantes éramos relativamente muy propensos a simpatizar con la dictadura, por la juventud, las cosas. Entonces iban mucho los guerrilleros a la universidad para captar jóvenes. Entonces entraban a la facultad, uno estaba escuchando clases, los profesores, entraban los guerrilleros, paraban la clase, y venían encapuchados y se ponían, sí, venían, sí, para no ser identificados, porque aún adentro de la universidad también había mucha policía infiltrada. La policía también estaba para ir mirando a ver quién es. Como agentes, claro. Bueno, paraban la clase, venían todos con armas y todo, ahí sí Qué venían. Feo. Se subían al estrado donde estaba el profesor, sacaban al profesor, todo bien, con buenos tratos para todo el mundo, y empezaban a hablar, hacían arengas políticas, empezaban a hablar a favor de la guerrilla, contra los militares. Y era un discurso muy político, porque ellos defendían una posición de izquierda. Pero ellos tenían máscaras. Sí, venían enmascarados, se ponían una funda en la cosa con 2 agujeros, entonces no le veías la cara. Pero era todo muy rápido, ¿viste? Pues no podían estar media hora. Nosotros, porque es la revolución, y salían volando. Apagaban la luz y vos mirabas así, no había más nadie. Entraban y salían. No sabían ni por dónde habían entrado, ni sabían después por dónde salían. Bueno, eso era muy, muy común, muy común. En una de esas ocasiones lo llevaron a Carly.
Claro, en una de esas intervenciones de la justicia, la policía, que estaba infiltrada dentro de la universidad, empezó a individualizar a gente que estaba políticamente con la guerrilla. Entonces los fueron siguiendo y como se iban y cada uno se iba a su casa, tomaba uno un colectivo acá, el otro tomaba un tren para allá. Carly estudiaba abogacía en ese momento. ¿Dónde? Estudiaba de abogado. Abogado. Entonces, ¿qué hacían? Esos colectivos que iban con estudiantes, a las 3, 4 o 5 cuadras lo paraban y metían todo el colectivo con el chofer y todo, lo mandaban a la comisaría. Los arrestaban. Pero había 3 colectivos, ¿todos 3? ¿O cómo? No, muchos colectivos. Todos agarran. Todos los que salían de la facultad, Todos. casi todos trataban de agarrar a todos. Bueno, y a nosotros nos avisan a la noche en casa, un compañero de mi hermano dice, mira, me parece que he visto a tu hermano en un colectivo que después la policía lo paró y lo llevó a todos presos. Bueno, entonces yo me comuniqué con mi cuñado, que era abogado, y Marido de la hermana. el marido de mi hermana, y bueno, fuimos a la comisaría donde estaban todos presos. Y bueno, él hizo unos trámites con el comisario, porque él era juez también, era juez de paz en una localidad acá de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, lo pudimos sacar justo cuando ya los camiones lo llevaban preso a Villa Devoto. No sé si a Villa Devoto o a Campo de Mayo, que eran las prisiones militares. Así que bueno, fue un... Como yo correcto entendí, como Roberta vino y su hermana podría sacar, ¿sí? Exacto. Podría. Claro. ¿Cómo ellos permiten sacar? Y porque le dieron permiso en la comisaría, el comisario no, porque el comisario es civil, ahí las comisarías estaban todo en manos de los militares. Ellos eran los que decían esto no, esto sí, esto no, a esto los matamos, a esto no lo matamos. Sí, ellos decidían, ¿viste? La verdad que ese lado de la guerrilla está bien, pero también estaba el otro lado, que los guerrilleros también atacaban y mataban gente, y ponían bombas, y secuestraban. Sí, ponían bombas. De dos lados. Claro. También. ¿Cómo Cristina contaba historia cuando una persona para coche, saca coche de Cristina? Cuando me robaron. Y esa fue la época de la guerrilla también. Pero cuenta ahora. Y bueno, estaba parada y se acercaron unos tipos y me apuntaron y se llevaron el auto. El auto desapareció. Fui a la comisaría. Yo tenía un primo, casado con una prima mía, que era militar, y lo fui a ver. Entonces le dije, mirá, Raúl, acompáñame. ¿Esta es tu mamá? Esa es la mamá de Ricardo. ¿Y él quién es? ¿No es tu papá este? Sí, ese es mi papá. Ese es el día de mi casamiento. Y bueno, después de mucho andar, ubicamos el auto en otra comisaría lejos de acá. Y bueno, fuimos con Raúl, se llamaba este primo mío, y habló con el comisario y todo. Y bueno, después de mucho, me entregaron el auto. Pero se lo había llevado a la guerrilla, parece ser. Parece como había un resto de autos, ¿sí? Un resto de autos. Sí, lo que quedaba del auto, porque le habían sacado la batería, le habían sacado un montón de cosas, ¿viste? Pero bueno, al menos me lo devolvieron. Okay. Bueno, y se fue desarrollando hasta que pasaron 2 o 3 años y la supremacía del ejército fue mucho más importante que los guerrilleros. Y se fue terminando, la guerrilla fue perdiendo peso, fueron derrotados, se fueron escapando, se iban muriendo hasta que se terminó. Entonces el Estado lo tomó
Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se quedaron desde el 70 fuerzas de militar. y como gobierno, tomaron el gobierno todo. Ahí cerraron el Congreso, eran todos militares. Y estuvieron desde el 76, que fue el golpe de Estado, que echaron a la presidenta en ese momento, que era la mujer de Perón, hasta el 83, hasta 1983, que ahí hubo elecciones Y ganó y comienza la democracia. con Alfonsín. Con el primer presidente de la Después de la democracia democracia. fue Democracia. Raúl Alfonsín, y a partir de ahí tenemos hasta ahora democracia, gracias a Dios. Una época muy fea la de la guerrilla. Yo no lo pasé bien porque Ricardo era un ejecutivo muy importante. Entonces, viste, tenía un chofer que era policía, armado y todo. Tenían, viste, que no lo secuestraran. Digo, los chicos cuando salían. Guardaespaldas tenía. Sí, peligroso, muy mal. Guardaespaldas para Ricardo, guardaespaldas para niños. Claro, sí, no sabés lo que era. Roberto lo conoció al policía ese. ¿Qué hacer para que no vuelva a suceder eso? Nada, No se puede. puede suceder en cualquier momento, La verdad que ojalá que no porque vuelva a es, ocurrir, que es un hecho político y los hechos políticos no se acaban nunca. no. Ojalá que uno pueda conservar la... Es más o menos. Gracias por eso, listo. Ahora como... Ahora vamos a comer, vamos a comer. La torta, la torta. Ahora Marta, mira que te está filmando. No, gente. He hecho este video con las historias simples para que sepamos más la verdad el uno del otro. Podemos cambiar nuestras vidas a través de revolución o evolución. La evolución es el desarrollo, el proceso de cambios continuos y graduales para el progreso y la expansión. La revolución es una revuelta violenta de todas las esferas de la vida de la sociedad, cuyo objetivo es cambiar radicalmente el sistema existente. Es nuestra elección, evolución o revolución. Un logro significado de nuestra evolución son los derechos humanos. Y el derecho número 3 es el derecho a la vida. Preservar y aplicar los derechos humanos también es nuestra responsabilidad, no solo los gobiernos. Creo que nosotros como seres humanos podemos seguir cambiando su estado y crear un futuro sin guerras. ¿Qué opina usted? Si le gustan mis videos, suscriba a mi canal.